Radio Andújar, 92.9 FM. Sin lugar a dudas, otro de los temas de actualidad con los que casi despedíamos el verano y le dábamos la bienvenida al otoño, nos lleva hasta el Hospital Alto Guadalquivir. Las urgencias en urgencias. Y bueno, hay que decir que prácticamente nuestro centro hospitalario viene ya arrastrando desde hace bastante tiempo problemas que depende de quién los cuente. Bueno, se ve de una manera o se ve de otra. A nosotros nos gusta lógicamente irnos a los datos, irnos a las cifras, irnos a los protagonistas y que nos cuenten qué es lo que está pasando en el Hospital Alto Guadalquivir. Hace no mucho empezamos a acudir a recibir mensajes que nos llegaban por parte de la plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia. Denunciaban la pésima situación de la sanidad pública, el trabajo que se está haciendo en Andalucía en pro de la defensa de la sanidad pública, hasta que llegamos al Hospital Alto Guadalquivir, donde se han ido denunciando una serie de carencias que, bueno, llegado finales de septiembre nos llevamos las manos a la cabeza con las urgencias del Hospital Alto Guadalquivir. Se lo hemos estado contando en los informativos, lo pueden ver en nuestras redes, donde rebotamos toda la información que les damos en nuestro tiempo de noticias. Y hoy vamos a andar un poquito más, porque desde la parte sindical médica hoy tenemos pues a personas que nos van a contar más detalles de una situación crítica de las urgencias que no sabemos cómo se puede solucionar. Vamos a ver qué aportación como profesional nos puede dar Raúl Illanes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Bueno, desde el apartado médico, desde el sindicato médico, desde esa labor sindical que encabezas, que realizas, ¿cómo se ve todo esto? Porque, bueno, entiendo que como médico que eres, y sabes de lo que estamos hablando, de lo que queremos contarle a la ciudadanía, pero luego está esa otra parte que a nivel sindical se debe trabajar para conseguir los objetivos, que ganemos todo, que ganen los facultativos y que, lógicamente, los pacientes tengamos asegurado lo que demandamos del hospital. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues como has comentado, hay dos visiones en las que fundamentarse, la sindical y la médica. Yo actualmente estoy mucho más preocupado en la médica que en la sindical, aunque la sindical sea importante para defender el derecho de mis compañeros, pero me inclino más por la médica por dos situaciones claras. Porque hay un número de compañeros muy alto que están de incapacidad temporal, hablando coloquialmente de baja, y no están trabajando, no están atendiendo la urgencia, se ha mermado la plantilla de urgencia de una manera escandalosa y eso repercute y sigue siendo la vertiente médica en todos aquellos pacientes que acuden a la urgencia. No se da la atención que hasta ahora se había ido dando en el servicio de urgencia del hospital. Claro, eso si partimos que hablamos de 21 médicos de urgencias y que ahora hay 11 y que incluso ha habido 2. Sí. A ver, cuéntame eso. Bueno, por encuadrarlo un poco, en el año pasado, estamos hablando de 2024, en el verano, ya para salir al paso de la organización del trabajo y de las vacaciones de los compañeros y poder seguir sacando la actividad asistencial del hospital, se cerró una consulta de urgencia. Eso fue un hecho que a mí como sindicalista pues evidentemente me distorsionó mucho, no lo vi adecuado, pero al final pues digamos que fue un mal, pero en ese momento menor, y se aceptó. Pues, los compañeros lo que hicieron fue arrimar el hombro e intentar sacarlo hacia adelante, como digo, con gran desconfort y con contrariedad mía. Pero ante esa situación ya empezaron las primeras conversaciones con los gerentes del hospital, con la gerente y con el cuerpo de dirección, diciendo pues que ese no era el camino y que estando en el verano del 2024 ya tenemos que empezar a trabajar para el verano del 2025. El año fue transcurriendo y bueno, como en todas las cosas en un servicio de urgencia, si no eres previsor y no te antepones a los movimientos que pueden pasar, pero los movimientos lógicos de vacaciones, bajas y otro tipo de cosas que aparecen de manera cotidiana, es muy probable que terminen pasando situaciones en las que los médicos sufren. En este caso, el tiempo fue pasando, no se tomó ningún tipo de medida, no se planificó correctamente. Llegamos al verano del 2025, el hospital presentó su plan vacacional, en el que sorpresivamente había personal de todas las categorías y ningún médico.
Y entonces en ese momento ya empieza a ser para mí bastante más preocupante, porque la plantilla por unos motivos y otros se había ido mermando, compañeras que estaban pues, de baja por maternidad, otras que habían decidido irse por un cambio en su vida. El número de médicos que había en la urgencia ya era menor de lo que debía ser en circunstancias normales, y cuantificándolo para la época que venía, que era el verano, que además tenían que irse de vacaciones, pues obviamente era de perogrullo, era casi una cuestión matemática, se veía que era imposible que saliera. O sí, podía salir como se ha planificado que saliera, que era sometiendo a los compañeros que se quedaban, a los que no estaban de vacaciones, pues a actividades de 220, 240 horas mensuales. Asumir las horas de los demás. Efectivamente. Para que la ciudadanía se entere, ¿no? Sí, vamos a decirlo más gráficamente, pues hacer 8 días guardia y turnos, pues, o sea, un poco menos que vivía en el hospital. Y cuando te ibas de vacaciones a descansar, pero porque antes y después lo habías trabajado, o sea, es un sistema totalmente perverso. Cuando llegó ese momento, pues evidentemente hablamos de contratación, siempre está la excusa de que no hay médicos, cosa que yo no comparto. No hay médicos que quieran trabajar en las condiciones en las que se están ofreciendo, pero médicos hay. Lo que pasa es que hay que cuidarlo y hay que saber traerlo de la manera correcta y con la anticipación suficiente. Se organizó un cuadrante, ese cuadrante era catastrófico, ya también como delegado en prevención de riesgos laborales, que también lo soy, dentro del Comité de Seguridad de Salud, pues estoy preocupado y alerto de que va a ser un problema serio. O sea, que lo veía venir. No soy adivino, simplemente hago un análisis objetivo de la situación y veo las cargas de trabajo y cómo estaban los compañeros, y era una cosa pues casi obvia. Siguió pasando el tiempo y no se tomó ningún tipo de medida. Los compañeros poco a poco se iba viendo el desgaste, iban claudicando, porque esas cargas de trabajo suponen todo, hasta en la vida personal se queda artefactada por completo, y la labor diaria también allí igualmente. Y nada, hacia final de agosto ya son los primeros compañeros que en algunas conversaciones personales con ellos pues ya detecto que la situación es bastante grave, y porque los veo muy afectados, y bueno, ya derivado de eso empieza la cadena de que ha ido sucediendo. Pues primero caen 1 o 2 compañeros, la solución que se da a esa caída y falta de médicos para trabajar es que los que se quedan trabajen aún más de lo que estaban trabajando. Volvemos a decir lo de antes, asumen el trabajo del que está de baja. Efectivamente, pues ahora, por describirlo así, asumían el trabajo de los que estaban de vacaciones y de los que se han ido de baja. Uh-huh. O sea que las cargas de trabajo eran inasumibles. Como siempre, los médicos, si algo se caracterizan, y mis compañeros con los que llevo muchos años trabajando aquí en el hospital, es por ser unos trabajadores natos, nadie se echa atrás, siempre todo el trabajo aquí en Andújar ha salido siempre hasta una situación totalmente excepcional que yo jamás me hubiese imaginado que pudiera pasar, y los que siguieron aguantando pues estaban en la misma situación, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero obviamente cuando te someten a una situación de estrés de ese calibre, con una actividad tan exigente como es la atención en urgencia, pues desgraciadamente todos han ido claudicando y han caído. Y ahora mismo estamos hablando, si no me confundo, porque las cosas bailan, alguna compañera se ha podido incorporar, otros han caído. Yo creo que estamos hablando de 13 médicos de la urgencia que faltan. Esto es una barbaridad, y además en el comunicado que nos ha llegado tanto de la plataforma y corroborado por los facultativos, ha habido el pasado fin de semana, si mal no recuerdo, que las urgencias del Hospital Alto Guadalquivir, con la cobertura que tienen, solamente ha habido dos profesionales de urgencia. Pues efectivamente así es. La dotación habitual en un día festivo, de fin de semana, son 4 médicos de guardia, uno de ellos de observación, otros están en lo que le llamamos nosotros la puerta, y 2 refuerzos, serían 6, en este caso estaban 2. Y esos 2 estuvieron sacando el trabajo de la puerta, porque la observación fue cubierta por una duplicidad de un médico que, como he dicho antes,
hizo ese doble trabajo y salimos al paso, pero obviamente es una situación catastrófica que la urgencia de Andújar un fin de semana estén dotadas por 2 médicos. Si eso lo cuentan hace un año, cualquiera lo tacharía de barbaridad o de locura. Y ahora pues se está normalizando. Este ha sido el extremo, pero que hemos tenido durante muchos días en los pasados meses merma de médicos de manera permanente, y el resto lo ha ido sacando. A mí aquí hay algo que no me cuadra, Raúl, porque no es la primera vez, hace poquitos meses, que la Junta de Andalucía nos habla constantemente de incremento de personal. Nos hablan personal sanitario, que se acondicionan infraestructuras, que se amplían infraestructuras, que hay una inversión por aquí o por allá y que hay más personal. Bueno, entramos en la demagogia informativa de quien quiere vender algo que no es una realidad. Si hablamos de números totales de plantilla, y cuando llega el verano y dicen que contratan a más profesionales, o se hace el análisis del resto del año, pues empiezan siempre con unos porcentajes de aquí a allá, que siempre se aumenta un poco, o como mínimo no se ha reducido, en fin, son cantidades variables, pero siempre son todas optimistas. Pero cuando nos vamos y pormenorizamos, y en este caso hablamos de los médicos, en la inmensa mayoría de los casos los porcentajes son ínfimos o nulos, como es el caso del Hospital de Andújar, en el caso de la urgencia. O sea que generalizamos, nos metemos en un saco pues, personal, sanitario, hablamos de una manera genérica, pero en este caso los médicos que sin los cuales no puede funcionar nada, o sea, si mañana no hay ningún médico en el servicio de urgencia y lo dotamos de lo que queramos, de todas las categorías profesionales, lo dotamos de toda la maquinaria y de todo lo que sea, y toda la ambulancia que haga falta, y todo, absolutamente todo, y no hay médicos, lo que tenemos es nada. Tenemos un edificio relleno de gente, pero que no puede prestar atención sanitaria. Entonces, esas cifras que se dan permanentemente, no existe, diría yo, la gallardía por parte de la Administración de darlas desglosadas a la opinión pública, para que todos viesen realmente que lo que se está diciendo es una verdad a media o una mentira, porque no se hablan de ese número de profesionales que no se contrata, que en este caso somos los médicos. Uh-huh. En un comunicado que habéis hecho llegar a los medios de comunicación, desmentís la información que ha hecho también llegar el Hospital Alto Guadalquivir, en la que se decía que especialistas del hospital, trauma, pediatría, que habían estado atendiendo las urgencias en la puerta. Bueno, yo creo que el hacer ese pronunciamiento es un error gravísimo, porque cuando uno manifiesta una cosa contándola como una realidad y el ciudadano de a pie en la calle no está allí, no puede comprobarlo, pero si hacemos una manifestación de ese calibre, hablando en relación con la atención médica y con los médicos que están en el hospital y los médicos que estamos allí en el hospital, vemos que eso que se ha dicho ha sido inexistente, pues manifestarlo es una auténtica barbaridad. A día de hoy, ningún médico de ninguna otra especialidad que no sea de urgencia ha estado dando atención en la urgencia, más allá de las consultas lógicas que siempre se han hecho con otras especialidades, el apoyo por si el paciente va a ser ingresado o no, pero de otras especialidades no. Ese hecho no ha ocurrido hasta ahora. Afirmarlo para mí no sé, es un sinsentido. No puede decir algo que no ha ocurrido y que los profesionales estamos viéndolo allí con nuestros ojos, que no es así, que no ha existido ese hecho. No entiendo ese pronunciamiento. Uh-huh. Bueno, en del comunicado en el que habéis contestado al hospital, deducimos que vemos como dos partes, ¿no? El equipo directivo tiene una serie de privilegios también, ¿no? Estos médicos del equipo directivo, una serie de privilegios en plan vacacional, por ejemplo, que es bien diferente al resto, ¿no? Sí, eso es una queja de los compañeros de urgencia a título organizativo, que viene, yo creo que viene a ahondar más en el contexto general al que se somete la presión diaria en la urgencia. Si el servicio de urgencia estuviese dotado con la plantilla que debe ser correcta, ese derecho a la organización, como dicen los compañeros, o a acogerse a esa guardia a disposición propia cuando prefieren hacerlo, no generaría la distorsión y el sentimiento que generan, porque
eso vienen a coger guardias, que ciertamente alivia el trabajo que existe, pero no existe una coordinación o una complicidad con el resto del servicio, que sería lo lógico. O sea, siempre que hagamos algo en un equipo de trabajo, pertenezcamos a la categoría que pertenezcamos, lo conveniente sería acordar, porque no dejamos de ser un equipo, no dejamos de ser compañeros que trabajamos continuamente unos con otros, y caso de producirse ese hecho, debería ser pues, con el consenso de los compañeros, con el beneplácito del jefe, y haciéndolo de una manera más compañera, que es lo que entiendo que ellos quieren transmitir en eso que ponen en la nota. Uh-huh. Yo siempre lo he entendido así, pero en fin, cada uno es libre de actuar luego como quiere. Te hemos escuchado decir que ¿cuántos años? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos años llevas en el Hospital Alto Guadalquivir? Pues yo llegué aquí el 1 de junio del 2007 y desde entonces he permanecido de manera constante en nuestro servicio de urgencia. Has vivido la etapa en que el hospital era una agencia sanitaria quien estaba gestionándolo, y ahora esta parte del SAS. ¿Has visto un deterioro rápido del hospital? Porque quienes están dentro, desde dentro, y los políticos también nos lo dicen, pero a nosotros nos gusta escuchar la parte de verdad, las otras voces, ¿no? Que nos dicen, se está desmantelando el Hospital Alto Guadalquivir, se están llevando especialidades, se van aburridos los especialistas. Esto va a terminar siendo un gran centro de salud, más que un hospital básico comarcal. Bueno, yo, por definirlo de alguna manera, he tenido la fortuna de vivir la época dorada del Alto Guadalquivir. Y esa época dorada ha sido cuando éramos agencia en sus primeros tiempos. Luego ciertamente se fue deteriorando poco a poco por la crisis económica y las limitaciones que la propia administración fue poniendo incluso en el ámbito laboral, y eso fue entorpeciéndolo todo. Pero es verdad que todos temíamos esa llegada del SA y esa dinámica de trabajo que tiene el SA, porque es torpe, lenta. En muchas ocasiones las decisiones que se toman a título organizativo, me refiero al alto nivel, están muy distantes y muy ajenas a lo que ocurre sobre el terreno, y poco a poco pues lo hemos ido sufriendo. Hemos visto cómo esa agilidad en la contratación, ese buen trato, esa dinámica a la hora de la organización en el trabajo, por la normativa SA, por el formato que se arrastra en otros hospitales en todos los aspectos, pues digamos que el pez grande se ha comido al pez pequeño, y no, el sentimiento, hablo por todos mis compañeros y creo que sin ningún género de duda me equivoco, todo el mundo tiene una sensación de que el deterioro de todo lo que se hacía en el hospital ha sido mucho. Es cierto que se sigue manteniendo esa esencia que tenemos los médicos porque nos dedicamos a eso, por nuestra profesión, que es la atención al paciente, pero el sentimiento de bienestar y de gratitud y de andar permanentemente aportando porque veías que el sistema te daba cosas buenas, ha ido desapareciendo progresivamente, y el SAS yo creo que ha venido a dar la puntilla, ¿no? ¿Tenéis la sensación desde dentro que se está apoyando más a la sanidad privada que en buscar solución para sacar de la urgencia, por ejemplo, las urgencias del Hospital Alto Guadalquivir? Sacar las urgencias de un hospital es bastante complejo, que obviamente se está volcando el esfuerzo y que se están abriendo nuevos cauces y nuevos caminos que llevan a desembocar en la sanidad privada, es una obviedad, no porque la pensemos los médicos que estamos allí en el hospital, sino porque cuando miramos y analizamos los presupuestos de la Junta de Andalucía y las partidas que se hacen ordinarias y extraordinarias a la sanidad privada, y sabiendo que hay muchos centros en toda Andalucía, ya no solo me refiero a Andújar, en los que se podrían utilizar la estructura y los propios profesionales que quieren trabajar más por ayudar al sistema, no se abren o no se abre esa puerta, y sin embargo se detienen esas partidas, pues obviamente que hay una apuesta clara por engrandecer o aumentar la sanidad privada es obvio.
y que no utilizan los recursos que podrían utilizarse de la sanidad pública como en otro tiempo se ha estado realizando, o que ese uso se está mermando cada vez de manera paulatina, también es una obviedad. Aquí, en el resto de hospitales de Andalucía, o sea que depende del caso, porque la casuística es muy variable, pero en muchos hospitales de Andalucía se ve que la maquinaria funciona a un menor ritmo, hay listas de espera y sin embargo luego sorpresivamente, pudiendo aumentar ese ritmo, no se hace y se termina derivando a la sanidad privada. Uh-huh. La sanidad privada, que depende de la enfermedad o de lo que vaya a tratar, te dice puedo o no, o se va a la pública. Que tenemos el caso de personas que lo han denunciado también en nuestras redes, ¿no? Que hay quien pueda decir, uy, qué bien, es que me van a mandar a un hospital privado, pero luego llega el hospital y dice, no, para esta patología no podemos atenderle, ¿no? A lo mejor se le escapa del presupuesto, ¿no? Efectivamente. Raúl, ¿esto tiene solución? Bueno, pues la solución ahora mismo, a día de hoy, la tipo bastante compleja y difícil, y me catalogo de una persona optimista. Madre mía, pues... hacer esta afirmación en mí es bastante extraño. La veo difícil porque ya en junio mis compañeros hicieron una advertencia, una cosa que es de perogrullo y que no sería necesaria, pero que por como iba tomando la deriva la situación lo hicieron. Hicieron un escrito en el que redundan sobre algo que dice la propia norma, que es que una normativa europea para proteger la salud laboral de los trabajadores, en este caso de los médicos, dice que un trabajador no puede trabajar más de 48 horas semanales. 48 horas, digo, no me estoy equivocando, no son como las 35 por las que se está velando. Nosotros tenemos como tope 48 horas semanales. ¿Y estáis echando, para recordarlo? Ahora mismo en el hospital, bueno, pues puede haber semanas de 60, de 70, o sea, eso es un auténtico disparate. Como eso iba a ocurrir, los médicos manifestaron a la gerencia, oiga usted, existe esta ley que además de obligado cumplimiento y que usted tiene que tener presente, pero para que lo sepa, porque si esto sigue así, cuando yo cumpla mi esto para proteger mi salud no trabajaré más. Se hizo ese escrito. Ante ese escrito no hubo reacción ninguna. Mi sensación es que no fue bien recibido, algo que también resulta un poco incomprensible, porque si una persona hace referencia a una ley que para un cargo gestor es de obligado cumplimiento, no entiendo que haya una mala recepción de eso. Seguramente porque estaban vetando o poniendo un límite que no en ningún momento se pretendía solucionar. Y eso ya evidentemente era una traba, viendo que después de esa advertencia todo lo que ha ido ocurriendo ha sido un deterioro progresivo y que en la actualidad hay 13 compañeros que están de baja. Pues lo veo bastante complejo. Se informó que había una solución, que otros médicos de centros de salud, de otros centros hospitalarios, colaboraciones que se les suelen llamar en el ámbito sanitario, iban a venir a Andújar a hacerlo, y es verdad que puntualmente han venido algunos, pero bueno, eso ha sido algo anecdótico. Si nos vamos ahora a una vertiente un poco más enrevesada, si fuese esto, como también se ha esbozado o se ha dicho, como comentario que es totalmente desafortunado, si esto fuese una estrategia de los médicos para conseguir alguna condición beneficiosa X, podría haber contestado, pues efectivamente sí, cuando se dé esa condición beneficiosa mis compañeros se darán de alta y ya estará el problema resuelto. El inconveniente que me encuentro, y por lo que no puedo decirlo, es porque mis compañeros están de baja porque están enfermos y no solo están perdiendo la salud, para que los radioyentes comprendan la situación real que demuestra que no lo están haciendo por esa causa, aunque se haya insinuado, es que un médico cuando está de incapacidad temporal, de baja, hay un subsidio por incapacidad temporal que todos los trabajadores en España por suerte tienen, y se hace un cálculo de lo que esa persona cobra, se coge la base de cotización que se coge para cobrar ese subsidio, pues se coge el sueldo, se cogen las horas extras, se cogen las pagas extras prorrateadas, sale el cálculo X, que es muy aproximado a lo que esa persona cobraría trabajando, y eso es lo que cobra. Muy bien, pues si a un médico le hacemos ese cálculo, como esas 80, 100, 120 horas de guardia
no están estipuladas en la condición de horas extraordinarias, se llama jornada complementaria, algo, un invento que han hecho para abonarnos menos a los médicos, como no están en el ítem de horas extraordinarias, cuando un médico está de IT, lo que le pasa a todos mis compañeros por desgracia han perdido la salud y todo el tiempo que están de baja pasan a cobrar el 50% de su sueldo. O sea que si interpretándolo como una estrategia para conseguir algo, no sé qué estrategia exitosa es que la propia persona que utiliza la estrategia aumente aún más su perjuicio. Es un absurdo. Por eso esa parte, ese comentario a mí personalmente me ofende mucho, porque como conozco las situaciones particulares de los compañeros, veo el trasfondo real de enfermedad, que por cierto han visto otros médicos cuando le han dado la IT, cuando le han dado la baja, pues realizar esa insinuación como que esto es una estrategia para obligar a que las cosas se solucionen, es no poner los pies en el suelo y en este caso hacer una visión contraria y decir si esto está pasando, por qué está pasando y qué debo hacer, qué es lo que espero que hagan. Hay propuestas hechas, en este caso la mía va encaminada a preservar la salud de mis compañeros, cumpliendo la normativa, que es de obligado cumplimiento, y estoy en espera de que nos trasladen alguna propuesta de solución. Pero yo personalmente, como la mía va acompañada de una colaboración de fuera, que no manejo yo, que tendría que ser la propia gerencia, que decía que tenía capacidad para hacerlo, pues si eso no ocurre, lo veo difícil, sí. Uh-huh. Pero en todo caso, estáis a la espera, ¿no? De algún tipo de respuesta, de algún tipo de solución. Sí, claro. Uh-huh. El otro día me reuní con todos los compañeros que pudieron asistir, porque unos pueden y otros realmente ni tan siquiera están para desplazarse al hospital a hablar de este tema, porque hablar de esto es generarle aún más ansiedad y más problemas. Pero los que pudieron venir, pues les estuve planteando mi propuesta, lo que yo pensaba que era correcto. En este caso ya como sindicalista prácticamente tampoco estoy hablando, porque no estoy hablando de conseguir algo más, ahora estoy hablando como delegado de prevención y como médico, compañero de ellos, para preservar y cuidar la salud de ellos. Mi propuesta va encaminada básicamente a eso, porque lo dice la ley europea en el horario y lo dice la normativa de riesgos laborales del SA, que firman todos los cargos directivos del SA, que está presentado para todos los trabajadores del SA y que la gerencia de aquí de este hospital está obligada a cumplirla. Fundamentándome en eso es donde va encaminada mi propuesta de solución, pero estamos a la espera de respuesta. Lo que está claro es que desde que hemos empezado hablando, lo que estáis reclamando es no queréis subida de sueldo, no estáis, en ningún momento se habla nada más que de salud, de cumplir, de que pasáis de 48 a una barbaridad de horas y que se os va la vida en ello, que hace falta personal en el hospital de Andújar, hace falta médicos, más allá de los administrativos y del otro personal sanitario del que la Junta nos informa que se contrata, ¿no? Pero siempre hay que leer esa letra pequeña que bien decías tú, ¿no? No se contratan médicos, no hay médicos y los que hay, cuando se dan de baja o cuando están de vacaciones, pues nos quedamos con lo que hay haciendo triple trabajo, ¿no? Y lo que estáis demandando es eso, que se contrate a más personal, que es lo que hace falta en el Hospital de Alto Guadalquivir, y que dejen de irse los especialistas, porque estarán a gusto, estará todo el mundo haciendo el trabajo que le corresponde, pero dentro de lo que le corresponde, no teniendo que hacer el trabajo de los demás, ¿no? Sí, sí. De hecho, si ahora mismo una de las propuestas, lo digo para dejarlo más claro y diáfano, si ahora mismo una de las propuestas es realizar por parte de la gerencia una compensación económica o un incentivo, la inmensa mayoría de los compañeros no quieren ese incentivo. Cuando una persona está enferma, lo que quiere es recuperar la salud y volver a trabajar con normalidad. En este caso, mis compañeros quieren venir a trabajar otra vez sin ansiedad, sin miedo, sin duda, sin que sus familias sufran, sin ver a su hijo. Y todo eso, la salud, la familia, la vida personal y todo aquello que nos realiza aparte de nuestro trabajo, no se compensa con dinero. O sea que la solución en muchas ocasiones en relación con los médicos, como hoy menos, siempre ha sido, bueno, pues te incentivo un poco más y en circunstancias normales esos incentivos pues
pueden ser relativamente bienvenidos, se han cogido y ya está, me compensa, ¿vale? Yo arrimo y tú me lo gratificas, pues vale, perfecto, todo en pos de tratar al paciente y de dar la atención sanitaria. En este caso, una persona que está enferma, que literalmente no puede venir a trabajar, que no puede desempeñar su trabajo normal y que además no lleva una vida normal desde que empezó todo esto, si el incentivo es te voy a pagar más, pero vas a venir a trabajar y a seguir igualmente trabajando, si la propuesta es esa, yo creo que va a ser un fracaso absoluto. Pero, en fin, no soy yo quien debe hacerla. Pues seguiremos hablando de esto, Raúl, a ver si hay respuesta por parte del hospital para una situación que ya viene de largo y que, según vemos, hacia donde vamos es a que empeore. Pues yo, como digo, soy optimista y siempre tengo una visión positiva. En este tiempo cada vez se ha ido mermando más, pero pongo una necesidad que está por encima de todo, que es la atención urgente al paciente y a toda la ciudadanía de Andújar y de la comarca, y obviamente tendrán que ponerse, no sé qué tipo de soluciones, pero las soluciones tendrán que darse, porque si no, nos tendríamos que sentar aquí, no yo, en este caso se tendría que sentar la gerencia o cualquier tipo de cargo directivo del hospital y decirle a la ciudadanía, oiga usted, pues su atención está comprometida. Tal y como decía la nota, en la atención urgente en la urgencia se está prestando con total normalidad. No es cierto, por lo que hemos comentado antes. Si tiene que haber un número de médicos y resulta que en vez de 6 o 7 hay 2, llamar que eso se está prestando con total normalidad es un auténtico disparate. Llegado a ese punto, si no hay solución, entiendo que exactamente igual que se afirma que todo eso está correcto, la misma gallardía y la misma valentía habrá que tener para afirmar, oiga señores, hemos intentado arreglar esto y nos hemos dado cuenta de que el problema no se puede arreglar y van a implementarse medidas que serán para que los pacientes vayan a otro sitio, o ya no sé muy bien, eso me lo estoy inventando porque no soy yo quien tiene que implementarla, pero sí espero que si no hay solución se lo comuniquen a la población para que esté informada, porque estamos hablando de personas que en algunos casos pueden tener enfermedades graves tiempo dependientes, o sea que si no se la atiende rápido pueden morir. Yo creo que solo ateniéndonos a ese concepto la situación es lo suficientemente grave como para que las medidas estuviesen puestas mañana y fuesen efectivas, pero lo vamos a ver. Radio Andújar 92.9 FM.